Hola, buenos días. Hoy voy a dar comienzo a otra sesión más de introducción al cálculo de derivadas. Hoy vamos a profundizar un poco y recordar lo que hemos dado. Bueno, hasta ahora se ha ido dando conceptos como la tasa de variación media, después hemos pasado a la tasa de variación instantánea y hemos dicho que eso es lo que llamamos la derivada en un punto. Es decir, si teníamos que la variación de la función entre la variación de la variable h era la tasa de variación media, la derivada en el punto era cuando esa variación de la variable la hacemos infinitamente pequeña. ¿Vale? A partir de ahí les dije también lo que era la función derivada, es decir, en lugar de hablar de un número a, hablemos de un número x. Y pusimos esta definición e hicimos la derivada de x elevado a 2. Vimos que si la función era x elevado a 2, su función derivada iba a ser 2x, que su función x a la 3, su derivada era 3x a la 2, y podríamos llegar a demostrar, haciendo con cualquier potencia, lo mismo, es decir, que si una función es x elevado a, su función derivada iba a ser a por x a la menos 1. Incluso en otra sesión hemos visto la derivada a la raíz cuadrada, pero bueno, ya la veremos también de otra forma, la derivada a la raíz cuadrada. Bueno, pues antes de empezar a calcular derivadas, vamos a hacer una última demostración. Vamos a demostrar que la derivada de la función constante es cero. Entonces, nada, tomamos la definición, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x, partido por h. Igual, aquí la función siempre vale a, porque es la función constante, a menos a, partido por h, y a menos a es 0. ¿Vale? Y 0 entre cualquier número daría 0. ¿Vale? O sea que hemos demostrado que la derivada de la función constante vale 0. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ir conociendo la tabla de las derivadas. ¿Vale? Antes de empezar, recordar que también esto tenía una interpretación geométrica que es muy importante y que la vamos a retomar después, que esta es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Bueno, tabla de derivadas. Me voy a guiar por una tabla que les voy a pasar, que es la única que está en modelo foto, que es del libro sacado del libro SM, ¿vale? Para seguir un poco un cierto orden. Entonces, empezaríamos por la de la suma. Ya la derivada de la suma, la función derivada va a ser la suma de cada derivada. Ejemplo, si yo tengo que derivar x a la 5 y x a la 4, tengo que derivar cada uno de estos. La derivada de x a la 5, si seguimos la fórmula que hemos dado aquí en la potencia, sería 5x a la 4. Y la derivada de x a la 4 sería 4x a la 3. Siempre había que restarle 1 al exponente. ¿De acuerdo? La resta. Pues la resta igual, es la derivada de cada uno de ellos. Si por ejemplo tenemos que derivar la raíz cúbica de x y 1 partido por x a la 2, primero lo expreso en forma de potencia, x elevado a un tercio derivado, menos x a la menos 2 derivado, ¿no? Y aquí tengo que ir haciendo la regla de la potencia otra vez, que sería pues bajar para abajo el exponente y restarle 1, un tercio menos 1, menos, bajamos menos 2 para abajo
y le restamos 1 al exponente, menos 2 menos 1. ¿Vale? Bueno, continúo por detrás, la siguiente hoja. La función derivada, o la y', sería 1/3 por x elevado a menos 2/3. Y aquí ya quería menos menos, sería más 2, x a la menos 3. Y lo único que nos quedaría hacer es bajarlo para abajo otra vez y expresarlo como, en este caso, esta primera como raíz otra vez. Y te quedaría así. 3 por x elevado a 2/3 más 2 partido por x a la 3. Es decir, 1 partido por 3 raíz cúbica de x a la 2 más 2 x a la 3. ¿Vale? Y esta sería la derivada de la resta que hemos puesto en práctica aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ahora tocaría la derivada del producto. La derivada del producto ya empieza a complicarse un poco. Va a ser así. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, esta, si la pudiéramos, vamos a aplicarla para poner un ejemplito. Vamos a derivar x a la 3 más x a la 2 por x a la 7 más x. Vamos a derivar esta función. Entonces sería, esto se podría multiplicar también y luego hacer la derivada del polinomio, que ya la vamos a ver ahora, ¿no? Pero vamos a practicar el producto, que es la que nos interesa. Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este sería la derivada de una suma, que como ya vimos antes es la derivada de cada uno, y esto terminaría dando 3x a la 2 más 2x por x a la 7 más x más x cubo más x a la 2, y aquí quedaría la derivada de x a la 7, que sería 7x a la 6, porque baja el exponente y se le resta 1, y la derivada de x, que es 1. Eso a lo mejor a alguien le puede chirriar. Vamos a un momentito a hacerlo aquí aparte. La derivada de x, recuerden que x es si fuera x elevado a 1, ¿no? Bajamos el exponente, le restamos 1, 1 por x a la 0, y esto terminaría dando 1. ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora a plantearnos la derivada del cociente. La derivada del cociente tiene también una formulita que nos tenemos que aprender, que es derivada del primero del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ponernos un ejemplo. Vamos a derivar x cubo partido por x cuadrado menos 1. Sería x cubo derivado por x cuadrado menos 1 menos x cubo por la derivada de x cuadrado menos 1 partido por el denominador al cuadrado. ¿Vale? Recuerden que está el papel de f y está el papel de g. Bien. Esto sería 3x cuadrado. Esto sería x cuadrado menos 1 menos x cubo. Esto sería 2x, porque la derivada de una constante vale 0, ¿verdad? Bueno, lo pongo para que lo vean. Y este sería nuestro denominador al cuadrado. Bueno, si ustedes terminan de hacer esa operación que está ahí,
Salvo desarrollar el denominador, que no lo van a tener que hacer, esto daría x cuarta menos 3x cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Otra derivada más. El producto por un número. El producto por un número no es más que un caso particular del producto, y es que es cuando la derivada hay que hacerla sobre el producto de un número por una función, lo puedes hacer más rápido como el número por la derivada de la función. ¿Vale? Eso lo podemos demostrar, repito, usando la misma regla del producto, que está aquí. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como sabemos que esto vale 0, esto se nos va y nos queda al final el número por la derivada de la función. ¿Vale? Y esto me va a permitir hacer una derivada como esta. Si yo quiero derivar, vamos a poner ejemplo A, 5x a la 3 es 5 por la derivada de x a la 3. 5 por 3 por x a la 2. Y esto terminaría dando 15x cuadrado. O sea que a la hora de derivar estas expresiones, al final lo que termina el exponente bajando aquí, multiplica el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Por lo tanto, ya podemos nosotros derivar cualquier polinomio que se nos ocurra. Por ejemplo, yo quiero derivar 8x cuarta menos 7x cubo más 6x cuadrado más 5x menos 2. Pues esto sería bajar el 4 para abajo, multiplicar al 8, sería 32x a la 3. Bajamos el 3, multiplica al 7, sería menos 21x a la 2. Bajamos el 2 para abajo, multiplica al 6, sería 12x. Y aquí la derivada de 5x daría 5. Y la derivada de un número suelto vale 0. Recuerden que la derivada de la x valía 1. ¿Vale? ¿Vale? Pongamos otro más. La derivada de 6x a la quinta menos 5x cuarta menos 8x cuadrado más 6x menos o más 11. Pues repito, el 5 baja para abajo. Multiplica el 6, daría 30. Le resto 1 al exponente, sería 4. Lo mismo aquí. Menos 20x a la 3. Lo mismo aquí. Menos 16x a la 1. Más la derivada de la x que vale 1. Que no hace falta ponerlo. Y más 0. ¿Vale? Todo esto se quedaría entonces más 6. ¿Vale? Y este se va. ¿De acuerdo? Bueno, para que puedan ir haciendo ya ejercicios, yo creo que con lo que estamos haciendo es suficiente, pero voy a plantear dos derivadas más. ¿De acuerdo? La derivada de la función compuesta, que es lo que llamaremos la regla de la cadena. Vale, de la cual vamos a hablar mucho a partir de las próximas sesiones. Si yo tengo una composición de este estilo y lo tengo que derivar, la derivada es la derivada de este por la derivada de f, la derivada de la función con la que está compuesta. ¿Vale? Veamos qué significa eso, por ejemplo.
Y cuando nosotros nos plantean una función como x al cubo más 2 elevado a 5, en realidad ahí hay una composición. La g, para los que quieran probarlo, la g sería x a la 5 y la f x cubo más 2. Vale, pues si es una composición, ¿cómo tengo que derivar? Pues según dice la regla de la cadena, que le diremos, hay que hacer aquí lo mismo que la regla de la potencia, ¿vale? Es decir, si yo sé la potencia, bajas el exponente para abajo y le resto 1, ¿vale? Al exponente. Hasta ahí todo parece normal, pero como es compuesta, lo que está aquí lo tengo que poner, que es nuestra f, multiplicando su derivada a la derecha. Por lo tanto, te daría 5 por x cubo más 2 elevado a la cuarta por la derivada de este paréntesis, que sería 3x cuadrado más 0, que no hace falta ponerlo. Y esto se podría simplificar como 15x cuadrado por x cubo más 2 elevado a la cuarta. No, ahora mismo no es imprescindible de momento, pero sí el próximo día ya estaremos hablando con la derivada, mucho de la derivada de la función compuesta o de la regla de la cadena, como la quieran nombrar. Función inversa. Vale. La función inversa nos dice que la derivada de una función inversa es 1 partido por f' de i, siendo i la f de x. ¿Vale? Vamos a intentar nosotros, vamos a ver esta propiedad, esta regla, de una forma un poco práctica, sí. Vamos a ver, también decirles que tanto la 6 como la 7 son propiedades que, bueno, son importantes, pero no es de las que se tienen que aprender. Vamos a ver para lo que sirven más tarde. Vamos a suponer la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Vale? La derivada de la raíz cuadrada de x, nosotros ya la vimos el otro día por la definición. Pero también lo podemos hacer interpretando que es una potencia. Sería 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1, 1/2 por x elevado a menos 1/2, 1 partido por 2, y esto se bajaría para abajo como x elevado a 1/2, y ya terminaríamos en lo que vimos también el otro día, que es 1 partido por 2 raíz de x. Vale. Nosotros sabemos que la derivada que la raíz de x es la función inversa de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se podría utilizar para demostrar esa propiedad también. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo. A ver, si yo tengo que, según este teorema, la derivada de la raíz cuadrada de x sería 1 partido por la derivada de x cuadrado de la función al cuadrado. Y esta función, porque la inversa es elevar al cuadrado, ¿verdad? Es 2i. Y nuestra i es la raíz de x. ¿De acuerdo? Bueno, esto te repito que ya la utilizaremos más tarde para demostrar otras derivadas más complejas, y con esto un poco yo les voy a dar paso a que calculen ustedes un par de derivadas, que es lo que a mí me interesa.